Bienvenido, Ricardo Rojas, a la sección Nuestra Historia. Hoy, a través de tu voz, tu relato, tu experiencia, queremos recuperar la historia de nuestra AJB, de nuestra querida AJB. Ingreso al Poder Judicial, nombramiento en la Oficina de Mandamientos de Lanús, año 1963. Hacía poco tiempo que se había fundado la JB, 3 años. Entonces también lo conocía ya a Omar Gorini porque alguna reunión lo he visto que se reunían ahí en mi casa paterna. Bueno, se hacían asambleas en La Plata, yo venía a la Asamblea de La Plata también. Las primeras asambleas que participo, medio con mucha timidez, sin poder opinar de muchas cosas, porque recién estaba y escuchaba unos discursos encendidos de compañeros, como dije, de Módena, como doy un ejemplo, ¿no? De Omar, de Antonio. Y las reivindicaciones que teníamos eran simples, era bueno el escalafón, una, otra era, nos reíamos siempre porque era la merienda, el café con leche que se decía, que se le daba nada más que a los empleados de la corte, y toda primera instancia no lo tenía. Entonces bueno, era esos petitorios, esas cosas. Y el aumento salarial, que era una vez por año que se daba en esa época. Una vez al año se daba el aumento. Ahí empezaron las primeras experiencias, digamos, que tuve. Y fueron muy positivas porque me fueron entusiasmando para seguir con el crecimiento, viendo cómo hasta que en el año 66 viene el golpe de Estado de Onganía, y hay un repliegue de todo eso. Pero antes había habido ya sanciones, porque Omar Gorini tenía la costumbre de subirse en los bancos que están a la entrada de tribunales para hablar, para escuchar a toda la gente, que iba mucha gente. Entonces un día pasa el presidente del tribunal, el juez de la corte, y lo ve ahí y lo sanciona por estar hablando de arriba del banco. Entonces se forma ya, se va dando forma más a la protesta, ¿no? Va creciendo el respaldo a lo que es la asociación judicial. Y se empieza a participar de lo que es el movimiento sindical acá en la región, con principalmente los estatales, los gremios de salud pública, los docentes. Entonces esa relación nos sirve también para tener algún respaldo más como actuación en lo sindical. Siempre sin hablar de sindicatos, era la Asociación Judicial Bonaerense. Participamos de lo que fue el Cordobazo en su momento, donde 2 compañeros participan en Córdoba en las reuniones que hay previas, y después también todo lo que fue la intersindical, que agrupaba por afuera de la CGT. Siempre recordamos que la CGT siempre tuvo ese problema de división, ¿no? Estaban los gremios colaboracionistas que apoyaban a ver qué pasaba con Onganía, los que seguían rebeldía, reivindicando la democracia, y la lucha por la liberación. Y bueno, lo de Tosco fue la lucha por la liberación. Eso yo creo que fue cambiando un poco la mentalidad dentro del Poder Judicial, de los empleados, de no ver el sindicalismo como el cuco que se venía planteando desde la caída de Perón en el 55, con toda la represión que hubo, todas las matanzas y todo lo que conocemos. El tema de la ley porcentual lo logramos al final del 73, y lo gozamos durante 3 años hasta el 76. Pero eso subió mucho los sueldos. Yo me acuerdo que muchos compañeros, inclusive yo, teníamos 2 trabajos, 3, porque había venido una crisis muy grande con el gobierno de Onganía.
Entonces, Sogará y todo ese tema. Y muchos dejaron de trabajar, como yo, cuando salió la ley porcentual, porque prácticamente duplicamos el salario. El golpe del 76 lo sufrió todo el mundo, fue un golpe durísimo para nosotros, porque hubo cesantías, hubo desaparecidos en el gremio, hubo asesinados, y todo eso obligó inclusive a Omar Gorini y a Antonio Cortina a tener que irse de sus domicilios acá de La Plata porque los fueron a buscar. Había muy pocos compañeros que sabían dónde estaban ellos viviendo. Ahí me lo quisieron decir. Y yo les dije, no me lo digan, no quiero ni saber, ¿para qué? Que un día me agarran a mí y me dicen, ¿dónde está fulano? Y yo qué sé hasta dónde voy a aguantar. Entonces no me digan nada y listo. Pero en ese sentido se hizo un trabajo con la firma de muchos compañeros de prestigio en tribunales, oficiales primeros en aquella época, donde se pedía por la no cesantía de Omar Gorini. Se sabía que si la figura de Omar, que nos representaba a todos, no era cesante, de esa forma íbamos a evitar más cesantías. Ya se había producido cerca de 80. Entonces, bueno, el momento fue muy duro, muy duro. Igual se decidió hacer eso, esas actividades, y se hizo una presentación en la Corte y de esa forma se pararon las cesantías. Después venía la forma de poder comunicarnos con los compañeros, porque era una cosa hacer una asamblea por un motivo y después seguir haciendo asamblea por reivindicaciones cuando nadie hacía reivindicaciones en ese momento. Estaban proscriptos todos los partidos, los sindicatos, todo, no se podía ni hablar. Entonces hay una idea, que la verdad que no sé de quién fue, pero debe haber salido de Omar, de Antonio, en el tema de que podíamos hacer una proveeduría. Habíamos hecho un convenio con un supermercado acá de La Plata, que fue el primer supermercado que hubo. Estaba hablando del 77. Y entonces era un listado que nos hacía el supermercado con la mercadería y el costo de la mercadería. Nosotros íbamos juzgado por juzgado, recorriendo y dejando el papel en cada juzgado. Y los empleados ponían lo que querían, y después volvíamos a pasar y nos volvían a entregar el papel con el pedido. Eso se compraba en el supermercado, se lo mandaban todo, y después ahí iban los compañeros a buscarlo al sindicato. De esa forma tuvimos una llegada bárbara con toda la gente, porque era como estar militando todo el día. Nosotros le decíamos almacén. Vamos al almacén y era la JB de esa época. Pero el rol nuestro fue siempre el mismo, tuvo una constante que era la defensa del salario, la equiparación, porque en ese entonces también la federación había empezado a actuar, con Antonio sobre todo a la cabeza, recorriendo el país, las provincias, agrupando y logrando volver a tener ese armazón nacional que hablaba de equiparación. Ahí el artículo 14 bis lo dice muy claro, a igual tarea, es al revés, a igual remuneración, igual tarea. Nosotros decíamos igual tarea, igual remuneración, pero es igual, bueno. Eso es la equiparación, es la igualdad, la misma tarea que se hace, inclusive, yo siempre decía, todos decíamos, la provincia de Buenos Aires es mucho peor el trabajo que hay, porque es mucho más extensa, porque tiene menos presupuesto. La equiparación en este momento significaría, con la nación, sería 2 veces o hasta 3 veces más el salario que estamos percibiendo. Como que uno ha relegado algunas cuestiones. Pero si miramos para el costado de cada uno, cuánta gente ha sacrificado vidas, ha sacrificado todo,
en aras de mejorar o dejar algo. Es así, uno lo acepta la lucha y se mantiene con alegría, con esperanza de que cambien y lo que le puede dejar uno a los que vienen, ¿no?